Buenos días, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia, dando continuidad a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tenemos el gusto de presentar a la doctora Judy Paula Carreño Moreno, quien disertará el tema Los delitos sexuales en menores de 14 años. La doctora Judy Paula Carreño Moreno es abogada especializada en casación penal, candidata a máster en Derecho Penal y Criminología, con diplomado en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, con énfasis en identificación de personas. Docente catedrática universitaria, consultora de empresas jurídicas y naturales, conferencista nacional e internacional, autora y editora de varios libros y artículos investigativos, con más de 10 años de experiencia en área penal, la responsabilidad penal para adolescentes, derecho policivo, justicia penal militar, sistema procesal y oral, con experiencia en delitos contra la vida e integridad personal, contra la libertad individual, libertad, integridad y formación sexual, delitos contra la familia, patrimonio económico, entre otros. Bienvenidos. Buenas tardes. Agradezco a Uniacademia este espacio académico y a todos los presentes al segundo ciclo virtual de conferencias nacionales e internacionales, en el cual podemos compartir con diferentes colegas en diferentes áreas. A continuación les presentaré mi ponencia, en la cual está basada sobre los delitos sexuales en menores de 14 años. Haré breves descripciones en las cuales abondaré a nivel descriptivo, histórico, tipo objetivo, subjetivo, tipicidad, conducta, clasificaciones genéricas, concursos, modalidades dogmáticas, antijuricidad, en los mencionados artículos desde el 205 hasta el 210 del Código Penal colombiano. Entonces, empecemos. En el derecho penal y la sexualidad, la epidemiología es la agresión sexual, que es un aspecto fundamental para analizar la magnitud del problema. Es decir, la violación es considerada epidemiológicamente un crimen violento y de los más aborrecibles, que afectan no solamente a la sociedad humana. En este caso también serían afectados los hombres, niños y personas de la tercera edad. Como es de notar, se puede evidenciar la gran incidencia de la violación y otras agresiones sexuales que van aumentando con el pasar de los días. A nivel descriptivo, este concepto de la sexualidad humana proporciona una fisiología genital y reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto al ser integral del hombre, no es solamente conductas de genitalidad y procreación, sino que abarca todo el ser y el actuar del hombre. El ser humano, por naturaleza, hasta su fallecimiento, se debe aclarar que esto no es algo accidental, es decir, que se puede quitar y posteriormente colocar. Al contrario, todo su ser y existir no puede perder de vista todas las necesidades y conductas sexuales que, para una mejor comprensión, esto ocupa un ser corporal. Características biológicas, psicológicas, socioculturales que le permiten libre desarrollo a las mujeres y hombres en esta sociedad. Vamos a ahondar ahora en las definiciones y conceptos. A nivel descriptivo, el delito de violación es una fuerza dinámica que posee el individuo y que conlleva a un ensamble de sexos de fines procreativos. Y a nivel de forma, se especifica en una descarga de una tensión psicológica con el cual se pretende una ubicación en el campo psíquico. El abuso sexual a nivel general es toda acción ejecutada por un sujeto que se vale de otro para estimularse y gratificarse sexualmente, sin el consentimiento y la voluntad de la persona que es pasiva. El abuso sexual en menores se llama así a todo acto ejecutado por un adulto o adolescente, que se vale de un menor para estimularse y gratificarse sexualmente a sí mismo.
Se le denomina este abuso con la medida que, pudiendo realizarse tales actos con el consentimiento del menor, son actos con los cuales éste carece de madurez mental, psíquica, psicológica y el desarrollo cognoscitivo necesarios para evaluar su contenido y consecuencias debido a este delito. También vamos a destacar y a profundizar un poco el abuso sexual sin contacto físico. Acá se puede vislumbrar que el victimario expone sus genitales observando pornografía y, de cierta manera, para satisfacer sus necesidades sexuales se observa a sí mismo. También podemos encontrar dentro del delito de violación el abuso sexual con contacto físico. En este campo hay tocamientos, penetración, actos sexuales forzados o violación. Debemos dejar en evidencia que la gran mayoría de personas quieren hacer creer que no existió penetración, que no hubo un abuso sexual sin penetración, y al contrario sensu, como lo indiqué anteriormente en el párrafo anterior, que cualquiera de estos casos mencionados sí se trata de un abuso sexual. A nivel de trastorno sexual en la sociedad colombiana y en ocasiones las personas o la sociedad, por falta de educación o por falta de información y sobre todo en educación sexual por ignorancia, confunde la práctica de masturbación creyendo que esto es un problema defectuoso o culpable, cuando lo cierto es que es algo muy natural, recomendable y sano. Por otra parte, existen padres que le hacen creer a sus hijos con derecho de propiedad que tienen derecho sobre su intimidad y estos abusan sexualmente de ellos. ¿Qué quiere decir? Que utilizan su rol parental para abusar de los hijos menores que están a su cargo. Debo explicar que esto no es un error de creencia, sino al contrario, es una enfermedad y un delito, como es la participación de las madres que ocultan estas situaciones cuando sus esposos abusan de sus hijos o hijas. Indico que desde un punto de vista clínico los trastornos sexuales se dividen en dos grupos. Las parafilias, que son una respuesta de activación a objetos o situaciones sexuales que no forman pautas habituales y que en diversos casos pueden interferir en la capacidad de una actividad sexual recíproca y afectiva. Estos trastornos y disfunciones sexuales se definen como inhibiciones del deseo sexual o de los campos psicofisiológicos que identifican el ciclo de la respuesta sexual, que no se puede clasificar de ninguna otra forma en otra categoría específica. Estas parafilias, como ya lo venía mencionando, es una sintomología de 105 trastornos incluidos en una subclase que consiste en las necesidades y fantasías sexuales intensas y recurrentes que suponen, primero, objetos no humanos, 2, sufrimiento o humillación propia del compañero, 3, un niño o un grupo de personas que no consienten. Estos trastornos se denominan desviaciones sexuales. A lo que me quiero referir con este término es que viene una desviación que yace en aquello que es atractivo para el individuo. Este trastorno, para un mejor entendimiento parafílico, debe entenderse como episodios durante periodos de estrés y en otras circunstancias el individuo es capaz de funcionar sexualmente sin estímulos y también en consecuencia con fantasías parafílicas. Para obtener alguna respuesta o excitación sexual, podemos clasificar a estos individuos no parafílicos, los cuales se manifiestan con una fantasía o una necesidad hacia una ropa interior, ejemplo, una ropa interior de una dama, es decir, solamente cuando el individuo actúa sobre ellas o cuando le afectan en exceso. Es decir, que solamente se van a excitar con el olor que pues obviamente le atraiga el sexo opuesto. En formas más gravosas puede que influya en que el compañero no comparta o no consienta este tipo de conductas. Puede que para este sea injurioso, que sea defectuoso, que sea horrible, pero lo que sí vale decir y destacar es que en el sadismo sexual, al contrario sensu, o para el propio individuo, que el masoquismo sexual en algunas de ellas son relativamente comunes. ¿Qué quiere decir esto?
Podemos hacer un exhibicionismo, un voyeurismo, una pedofilia o en otras partes, al contrario, menos habituales, que son el sadismo sexual y sadomasoquismo. Entre estas variaciones, en los métodos de funcionamiento y en la cualidad de los impulsos sexuales podemos encontrar, como ya lo venía diciendo, el sadismo, que es una variación sexual en la que se satisface sexualmente y se obtiene de una manera dolorosa, física o psíquicamente al compañero sexual. 2. Masoquismo, que es una conducta a nivel del sadismo, en el cual el individuo trastornado recibe placer o gratificación sexual por el hecho de ser lastimado físicamente o en forma mental con su compañero sexual. También podemos encontrar el exhibicionismo. Este constituye una gratificación sexual que proviene de mostrar sus genitales a la supuesta presa sexual, que en este caso sería el sujeto pasivo. También podemos encontrar la escopofilia y voyeurismo. ¿Qué quiere decir este término? El voyeurismo es un fisgoneo y la escopofilia instituye trastornos en los cuales el fisgón de los coitos y actos eróticos obtiene un placer sensual y una gratificación, lo cual quiere decir que es obtenido al ver unas prácticas sexuales y observando genitales de otras personas, mientras que el voyeurismo lo definen como una observación de personas desnudas. También podemos encontrar dentro de esta clasificación el nudismo, que es una permisividad sexual, práctica de mostrarse completamente al desnudo en público, especialmente para considerar que su desnudez completa es conveniente para un perfecto equilibrio físico y mental de ese sujeto activo. El troilismo. En este campo consiste en compartir el compañero sexual con otra persona, mientras que la tercera persona observa el coito. También podemos involucrar dos parejas que tienen relaciones sexuales al mismo tiempo en presencia de otros 4 integrantes. Esta clasificación también conlleva a que se desarrollen otras conductas como el travestismo, que es un placer o excitación emocional o sexual proveniente de vestirse con ropa del sexo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una dama le atrae mucho vestirse de cierta manera en forma de hombre. También encontramos el transexualismo, llamado inversión del papel sexual. Es un estado en el que la anatomía y la orientación del papel sexual de un individuo se identifica de cierta manera con su género y son compatibles. También en el transgenerismo, que es otra conducta que genera la violación, lo que quiero destacar es que es un vocablo nuevo en el campo de la sexología y se utiliza para insinuar una variación que se encuentra en el travestismo y en el transexualismo. Esto conlleva, de cierta manera, para poder analizar las alteraciones de identidad genérica en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el analismo sexual esta expresión se apunta al uso del ano o recto para la copulación. También hay una variación en la elección del compañero u objeto sexual. En este campo podemos encontrar la pedofilia. La pedofilia es una diversificación sexual en la cual los adultos tienen un placer erótico con los niños. Estas prácticas incluyen exposición de genitales al menor de edad, la manipulación del mismo y, en consecuencia, la penetración. También encontramos la zoofilia, también citada como bestialismo, bestialidad, zoosexualidad, y es una parafilia que consiste en la realización de un acto sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta afinidad o esta atracción sexual hacia los animales son conocidos como zoofilios a nivel de este campo. Encontramos la necrofilia también. En esta, un grupo de personas sienten una afanosa atracción sexual por los muertos. Los principales aspectos que cubren este tema incluyen una serie de comportamientos anormales, como lo son la disociación de toda la comunidad que rodea el necrofilio. También encontramos la pornografía y la obscenidad.
como ya lo venía desplegando en este tema, este término emana un griego pornoi, que quiere decir que es prostituta, y grafos, tratado. Entonces la pornografía sería el tratado de prostitutas o de la prostitución, y su significado connota a llevar impulsos sexuales. Dentro de estas conductas de parafilias también encontramos el fetichismo. Debo destacar que es una anomalía psicosexual que en la psicología es una manifestación sexual considerada parafilia, que consiste en tener alguna parte del cuerpo humano o una prenda de vestir o cualquier otro objeto con el cual el sujeto activo se estimula sexualmente, provocándose deseo y excitación, en la cual los impulsos sexuales del individuo se asientan sobre un símbolo sexual. También encontramos de cierta manera el frotamiento, conocida también como el froterismo. Es un trastorno parafílico que enloza aparecer durante la adolescencia y que consiste en realizar tocamientos sobre las zonas erógenas de otra persona sin su consentimiento y de forma exclusiva de excitación. La saliromamía, que quiere decir que este trastorno se encuentra en los hombres y se caracteriza por el deseo de dañar o ensuciar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. O también las prendas de vestir. Acá encontramos también otra parafilia que se llama gerontosexualidad. Esta anomalía se presenta en hombres o mujeres. Estos se sienten atraídos por una persona mayor de edad, como lo es un objeto o si en dado caso se pueden presentar de interés sexual. También encontramos el incesto. En este es un mantenimiento de relaciones sexuales entre ciertos parientes adultos que consienten su relación dentro del mismo grupo familiar. La clismafilia. Este es un placer erótico. Es una parafilia que consiste en recibir más o menos frecuente poner enemas lavativas mientras se realizan juegos sexuales o del mismo el acto sexual. Su práctica se ve acompañada en la mayor parte de los casos de formas fetichistas, utilizando cánulas u otros elementos para satisfacer sus necesidades sexuales. Estas variaciones en el grado de potencia y apetito sexual se pueden encontrar ciertas anomalías, las cuales se dividen en ninfomanía, que es una hipersexualidad con incremento frecuente, excesivo e incontrolable del deseo sexual y la actividad. Si bien es cierto, el término no está retraído por las clasificaciones diagnósticas, y este es un concepto general para hacer referencia a las alteraciones de este tipo, también conocidas como adicciones al sexo. Estas adicciones son alteraciones conductuales y o cerebrales que consisten en la búsqueda compulsiva de estímulos recompensables o que provocan el alivio del malestar emocional. Esta compulsión llega a ocupar mucha parte en la vida y otros aspectos de la otra persona, sea sujeto activo o sujeto pasivo. También enrola el aspecto laboral y el aspecto social. La ninfomanía es una palabra arcaica que se utiliza para denominar específicamente la hipersexualidad femenina, pero ha pasado a ser un sinónimo coloquial que lo destacan popularmente como una adicción al sexo. En el caso de los hombres se usaba principal el término satirasis, y aún recoge estos dos términos dentro de la categoría de impulsos sexuales excesivos. Esta satiriasis es utilizada por este sexo masculino y se define como un deseo sexual exagerado. También esta satiriasis conlleva a una promiscuidad, y este término que indica que es la participación de coito en múltiples personas como una convivencia con personas de distinto sexo o mezcla o de cierta manera de una confusión para poder satisfacer a sus necesidades sexuales. Este concepto está asociado a la práctica de relaciones sexuales con diferentes parejas o grupos sexuales llamados orgías. Esta promiscuidad se trata, por lo tanto, de una noción opuesta a la monogamia, que está vinculada al mantenimiento de relaciones con una pareja. Esta puede darse entre los seres humanos
como en los animales, de cierta manera. También podemos encontrar dentro de las parafilias la prostitución. Aquí la prostitución es una actividad o una ocupación de alguna persona que tiene relaciones sexuales buscando obtener una recompensa dineraria. Y a lo que quería llegar, ya el delito de violación se define como un acto sexual en contra de la voluntad de otra persona. En esta violación, como ya lo había nombrado, tenemos las partes heterosexuales y también encontramos el homosexualismo. En esta, la sexología contemporánea, especialmente en Grecia, es conocida como homosexualidad, una forma de vida basada en sobrevaloración de una figura masculina. En cambio, en la sociedad occidental la podemos comparar y es considerada como una actitud de censura transformada en prohibición bajo unos grados de tolerancia y una forma más insular en la permisión del mismo. Esta recubre notorias diferencias respecto de la femenina, comúnmente conocida como lesbianismo o levismo, expresada de una manera más sentimental y menos carnal o física. ¿Qué quiere decir esto? Que en parte del cuerpo femenino hay un acto genital activo y dispone el de unos componentes efectivos. En esta se deriva o se divide la homosexualidad situacional. Se define como la práctica por determinadas circunstancias en la cual se halla el sujeto en caso de los prisioneros, que en dado caso por periodos prolongados y excesivos se ven aislados y por este aislamiento se constituyen a satisfacer esas necesidades sexuales con su mismo grupo de hombres. La homosexualidad incidental. En esta se ve frecuentada más que todo en la adolescencia, ya que los hombres entran en mucho más interacción en esta época con personas del mismo sexo. También encontramos la homosexualidad repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas reprimidas, bloqueadas en su expresión sexual, por ejemplo, que le tienen miedo a las mujeres y que son causados por experiencias traumáticas, de pronto también porque alguna persona de su grupo familiar o una tercera persona indeterminada le causó un agravio injustificado a la persona y por eso comete estas conductas. La homosexualidad caótica. Acá eso es una situación patológica, de cierta manera, de esquizofrenia, que es considerada no invertidos. ¿Qué quiere decir? Que se caracteriza como la variación del objeto sexual, pero no en sus alegorías o papeles. Es decir, que el hombre, aún en su relación homosexual, sigue desempeñando su papel de masculinidad, para que nadie se dé cuenta que pues tiene esa conducta sexual. Ahora les voy a presentar de cierta manera descriptiva el delito de violación. Acá a nivel histórico el delito de violación fue constituido en Roma y era una especie de delitos de coacción y desde ese momento se puede hablar de una identificación del bien jurídico lesionado en la libertad individual de alguna persona. A lo largo de la historia y en el derecho romano, este delito era castigado con la pena de muerte. El fuero juzgo prescribió que culpable debía ser quemado y en fuego, y este siervo, si era hombre libre, debía recibir 100 azotes y convertirse en el siervo de la mujer ofendida. Pero en cambio en el derecho canónico, a nivel comparativo, tuvo una mayor severidad en estos castigos, sobre que si la mujer era virgen, dado que era su trascendente religión judeocristiana, y también en las partidas se sancionó el forzamiento y el rapto de vírgenes, mujeres casadas, viudas y religiosas. Debo mencionar que aquí primaba la moral y la honestidad, que eran valores que obviamente en el derecho canónico eran muy respetables. Acá se identifica al sujeto pasivo en una transgresión hacia la mujer ofendida, o sea, en este caso sería el sujeto pasivo. Debía recibir este siervo todos los bienes de este, es decir, como una reparación integral,
que llevaban en ese tiempo cuando se le causaba pues alguna lesión a su libertad sexual. Y si éste no poseía alguno de estos bienes, los requisitos especiales de virtud, honestidad y posición sexual y la sanción penal se modificaba a una cuantificación y que quedaba a decisión del juez, quien debía analizar las circunstancias de cierta manera de los sujetos y especialmente de la mujer. Desde el contenido gramatical etimológico, la palabra violencia está relacionada con el maltrato, la violación, el forzamiento y siempre va ligado con el uso excesivo de la fuerza, que causa un daño, expresión de agresividad que manifiesta e encubierta, que tiene consecuencias negativas para todo aquel que se encuentre en contacto directo con ella. En cuanto a la etiología, se encuentran factores microsociales, psicológicos y biológicos. Por eso es muy importante revisar estos factores a nivel del sujeto activo para saber por qué lo conllevó a cometer ciertas conductas. Las formas más violentas que podemos destacar en el ámbito material de violación se han encontrado de diversas clasificaciones. Estas se han realizado con referente a las manifestaciones violentas. Según nuestro autor Corsi, se encuentran violencia emocional psicológica, violencia física, violencia sexual y otros trastornos, como ya es a nivel económico, financiero y político. Aquí podemos vislumbrar que estas 4 especies, de acuerdo al tipo de maltrato, se tiene en cuenta al sujeto que padece la violencia, a quién va dirigida, a quién es su víctima, y desde esa estructura macrosocial se puede orientar a un país o a una etnia o a una raza o a un género, y si en cambio va dirigida a una estructura microsocial, encontraremos el núcleo familiar con cada uno de sus integrantes. Ahora quiero explicarles de manera breve los delitos contemplados en el Código Penal y vamos a iniciar con el acceso carnal violento, el cual en nuestra legislación colombiana se encuentra en el artículo 205 del Código Penal. A nivel descriptivo y de manera legal, es el que realice un acceso carnal con otra persona mediante violencia y éste incurrirá en una prisión de 12 a 20 años. A nivel gramatical, es una cópula o acceso carnal que significa atadura, ligamento, nexo, unión. Esta consiste en la penetración del miembro viril del hombre completa o incompleta por vía vaginal, anal o bucal, sin necesidad que exista un desarrollo fisiológico del mismo acto, es decir, que haya una eyaculación dentro del interior del mismo o por fuera de ellos. En los eventos que se produce por vía anal o bucal se habla de un acceso carnal contra natura, ya que este acceso carnal se realiza por vía vaginal en parejas heterosexuales, concorde con el artículo 212 del Código Penal. También se debe analizar de acuerdo a su clasificación tipológica, las cuales encontramos como el tipo de resultado naturalístico, tipo de lesión, tipo de conducta instantánea y tipo de monofensivo. A nivel objetivo podemos encontrar el sujeto activo indeterminado singular. ¿Qué quiere decir? Que aquí la conducta solo puede ser ejecutada por un sujeto o varios de acuerdo a las reglas generales. ¿Qué quiere decir? Una coparticipación o una coautoría, que proverbialmente se afirmó que el acceso carnal violento implicaba una intromisión viril por cualquiera de los esfínteres de su víctima. Motivo por el cual el hombre solamente puede ser sujeto activo de este ilícito punible. Ahora bien, ¿qué puede pasar si la mujer comete este delito? Al cual llamaremos violación inversa, la cual consiste en la penetración que ha sido realizada mediante un órgano viril, de cierta manera, mediante violencia por parte de aquella. En conclusión, este delito y su calificación de orden natural admite el acceso carnal violento por penetración viril propio, es idóneo, anatómicamente y fisiológicamente por el agente. Ya puede ser
como ya lo venía diciendo, entre mujeres o hombres. O por otro lado, si este acceso carnal violento por penetración de otra parte del cuerpo humano de cualquier otro objeto impropio, el sujeto activo es indeterminado y singular. Puede que cualquiera de estas dos partes puedan ser agentes de este mismo delito. A nivel de sujeto pasivo se define como un titular del bien jurídico protegido, que puede ser un hombre o una mujer, con el que se ha perpetrado un acceso carnal propio o impropio mediando la violencia. De igual manera, entramos en colación los delitos de las lesiones al feto. En el artículo, como lo tenemos contemplado en nuestra legislación colombiana, se encuentra en el 122 del Código Penal y subsiguientes, pero dejo la salvedad que no podrá haber violación y acceso carnal violento por falta de sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir? Ya que el individuo no ha adquirido la calidad de persona y la calidad jurídica de esta, porque no ha nacido, no se le ha reconocido esa calidad de persona, como lo contempla el Código Civil. Para darles un concepto más general, la doctrina se ha destacado sobre este delito de violación como propia e impropia. Este es entendido en el acceso carnal un acto sexual con persona que por motivos de orden público, de motivos psíquicos o físicos se encuentran en una imposibilidad de resistir la conducta que despliega el sujeto agente. Como ya lo había mencionado en la Ley 599 del 2000, con las diferentes modificaciones que ha conllevado, desaira de la aludida violencia presuntiva y luego la define como actos sexuales, abusivos, si se trata de actos libidinosos distintos del acceso carnal, y acto sexual abusivo siempre será cuando el agente cumple el acceso carnal con un menor de 14 años, así se haya o no prestado su consentimiento por este sujeto pasivo, ya que cuenta con una capacidad mental para su suceso. Con todo lo anterior, si no hay un consentimiento del menor de 14 años y se ha situado una violencia para llevarlo a un acceso carnal, el mandato aplicable sería el artículo 205 del Estatuto Penal, pues este conlleva a que este punible sea mucho más gravoso, ya que el artículo 206 del mismo plenario contempla que el acceso carnal abusivo con menor de 14 años en algunas veces alude consentimiento y por ello la sanción es inferior a la del 205. Con los sujetos y la tipicidad. En este artículo 205 señala que el tipo de personas pueden ser sujetos activos y pasivos al mismo tiempo. Este tipo de delito en su concepción pura implica intromisión viril por cualquiera de los esfínteres de la víctima, concorde con el artículo 212. En este delito hay conceptos más amplios y concluye que tanto para el hombre y la mujer pueden ser sujetos activos y de igual manera pueden ser sujetos como víctimas. En cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, la conducta debe ser ejecutada por el sujeto agente mediando la violencia física o colocando en juego la violencia moral de la persona afectada, siendo de formas por este sujeto activo de materializar o realizar un comportamiento delictivo por parte del mismo. Su conducta, en el artículo 205, sin lugar a dudas, debe ser ejecutado por el sujeto agente mediante violencia física. Como ya lo vengo reiterando, siempre va a mediar la violencia física o colocando en juego la violencia moral hacia su víctima. Y esta, como ya lo había nombrado anteriormente, se materializa de esta manera y se realizan los comportamientos desplegables que son los delictivos por parte del autor. Aquí quiero ahondar un poco y profundizando un poco más este tema, ya que nos conlleva a un acceso carnal propio.
Y quiero hacer algo en nivel descriptivo y histórico. Desde la legislación de 1980, acá nos definen qué es la introducción total o parcial del órgano viril en algunos de los esfínteres o cavidades de otra persona. Desde el ámbito de la protección punitiva, así la conjunción o unificación carnal debe decir que es simplemente sexual o genital. Desde la valoración probatoria y típica, es específico en indicar que solo basta con la penetración que se haya realizado por medio de violencia para que se repute típicamente perfecta. Es como los requisitos que se debe tener en cuenta en cuanto a este tipo penal. Además, no debe confundirse el acto violento con las manifestaciones orgásmicas o eyaculación o gemidos o erecciones en el hombre, porque estos no se deben confundir porque ya son solamente reflejos físicos o fisiológicos del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que ya son mecánicos. En ningún caso se ha de considerar que esta expresión del consentimiento de la víctima se ha utilizado en medio violento. Nuestro autor Carrara conservó un criterio clásico para que el acceso se consuma. No es necesaria que el sujeto activo eyacule dentro de la persona que es sujeto pasivo, y tampoco puede exigirse a nivel orgásmico en la víctima, pues a pesar de estos vestigios seminales en el ducto anal o vaginal han sido un medio probatorio clave para demostrar en algunos casos de violación. Algunas hipótesis que indican que las modalidades del delito son precisamente el acceso carnal propio completo o intracorporal, ya que hay casos en el que el violador realiza la penetración en los instantes previos a la eyaculación. Acá también encontramos, como lo vengo diciendo, el acceso carnal impropio. ¿Qué quiere decir esto? Este se comprende en un término como la penetración vaginal o anal de cualquier parte del cuerpo, diferente del órgano viril del hombre o de cualquier otro objeto. En este se incluye aquí entonces la introducción de cualquier objeto distinto al instrumento natural de copulación, en el que sería pues obviamente el pene, motivo por el cual se admite la subdivisión entre el acceso impropio corporal y el acceso impropio artificial, mecánico o instrumental. Para el impropio corporal, se exige que el miembro o la parte anatómica introducida efectivamente blanquee y sobrepase las aberturas vulvar, anal de otro sujeto. Porque antes ello ocurría ante el acceso y la indagación típica y fue trasladada al acto sexual violento en el artículo 206 del Código Penal. Debo destacar una cosa, y es que se incluyen los dedos, las piernas, los pies, las extremidades inferiores, así como los dedos, las manos, el antebrazo. Entonces ahí es cuando se constituye este tipo de acceso carnal impropio. También debo manifestar y se debe entender que también hay una introducción en ciertas parejas de nariz, orejas, lengua, dientes. Todos estos, si alcanzan, se convierten en órganos de penetración. Entonces hay una gran diferencia entre la propia y la impropia. En relación con el acceso carnal impropio, artificial o mecánico, hace referencia a una introducción por vía vaginal o anal de cualquier otro objeto diferente al miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo. En esta forma se quedan acoplados los nexos o penetraciones que no exigen de cierta manera relación entre el pene y las vías de penetración en cuanto a la intensidad de la lesión o el daño y el perjuicio. Aquí también el sujeto activo utiliza una violencia física. En nuestro ordenamiento jurídico, la violencia se manifiesta como la acción antijurídica, la cual se subdivide en física y psíquica.
conocida también como moral, y dentro de ella la amenaza y la intimidación que utiliza el sujeto activo. Esta doctrina se divide en el medio violento en personal y real. El personal, a su vez, se divide en propia e impropia en este tipo de delitos, y la segunda en natural y accidental. Varios tratadistas encuentran exigencias doctrinales unánimes de la vis absoluta que ha de utilizar el violador en cuanto a la fuerza material. Se debe dominar la voluntad de la víctima, y así será constante en las modalidades de acción y las condiciones del sujeto que las padece. La efectividad de la violencia, es decir, la fuerza que utiliza este sujeto agente, utiliza esta fuerza como una resistencia ofrecida y se observa como elementos consecuenciales la anulación o vallazamiento de la voluntad. Este produce de cierta manera un resultado no consentido. En cuanto sería vencido, también se afirma que la violencia física y efectiva también puede ser directa, y esta, de cierta manera, es ejercida hacia la víctima. Es una hipótesis que configura una coacción psíquica. Y como tercer elemento encontramos la directa y corporal. Esta se orienta sobre todo en el sujeto pasivo. En este sujeto se manifiesta de una forma de que se recae sobre su cuerpo de manera continuada y permanente, hasta cuando culmine de cierta manera el sujeto agente activo el acto de penetración. Esta violencia también tiene unas divisiones que se clasifican en genéricas, en una violencia física directa y personal propia, lo cual quiere decir que se ejerce sobre la propia víctima y no sobre terceros o sobre cosas. Se estudia esta calidad de fuerza aplicada a su destinatario, que en este caso sería el sujeto pasivo. Violencia física directa o personal impropia. En esta la definimos como un medio violento desarrollado que debe ser diferente a los de violencia propia. Lo que quiero destacar o lo que les quiero dar a entender es que todas esas actividades insidiosas con las cuales el sujeto es puesto en total en la imposibilidad de actuar o de querer pueden ser por medio de los narcóticos, la hipnosis, la embriaguez, las modalidades que podemos encontrar de cierta manera en el artículo 207 del Código Penal. También encontramos la violencia física real, directa e indirecta, discúlpenme. Esta es utilizada o quebrantada de la fuerza física de otra persona, es decir, cuando el sujeto agente rompe las puertas o lo que esté a su alcance para cometer el hecho punible. También encontramos la violencia grata. En este tipo de violencia hay unas características imperceptibles, ejemplo, la boca que en forma sutil o con alguna energía rehúye el beso para incrementar su excitación en la pareja. Se presenta mediante actos de forzamiento, pero aquí la víctima da su consentimiento. Entonces, de cierta manera, pues se configura gratamente las satisfacciones sexuales. También encontramos dentro del delito de violencia la idoneidad, que es totalmente directa. Primero, acá en estos requisitos quiero ser muy explícita porque es para poder tratar de ser idónea y suficiente para coartar la voluntad de la víctima. No debe exigirse una fase de tipicidad objetiva en calidad irresistible. A nivel, la exigencia y suficiencia e idoneidad trae como un resultado que la violencia ejercida tenga una cierta identidad sin que se pueda solicitar su gravedad objetiva y esta debe ser valorada en el plano subjetivo. También encontramos la violencia idónea, que es aquella particular intensa que puede vencer en cada caso la voluntad de la víctima,
Que la violencia también sea idónea significa que sea suficiente, pero debe referirse a la coerción o al coartamiento de la voluntad de la víctima. En las circunstancias del hecho son en cierta medida definitivas, los cuales los partícipes pueden ofrecer variaciones radicales. También debo manifestar que la violencia física continuada o constante no puede exigirse porque no puede ser que subsista durante estos y en los momentos anteriores. La violencia puede ser anterior y coetánea. ¿Qué quiere decir? Que al ser esta hay un acceso, quedando descartada la violencia subsiguiente que rompe su vínculo causal. A nivel de tipificación de la violación, la violencia física debe aparecer y se debe observar como presupuesto cronológico de la relación de casualidad que debe estar presente entre el medio violento ejercitado y el acceso carnal obtenido o realizado por el mismo. Como yo lo venía desplegando anteriormente en este tema de delitos de violación, encontramos que el sujeto agente, el sujeto activo, utiliza el medio de violencia, el medio de fuerza para coartar y amenazar o intimidar a su víctima. Esta es una forma de intimidar bajo la amenaza y se opone a las expectativas en la víctima, con el mal que se amenaza y por otro lado el mal que busca este agresor. Se debe limitar a las posibilidades de elección, diferenciándose que entre los dos males que se proponen intelectualmente, éste elige al que considera menor. Hay un consentimiento, pero al tiempo que éste se encuentra viciado por la fuerza, en esta el temor es la fuente de emisión para cometer este acto. Entonces, mucho ojo, porque uno debe destacar si se utilizó la fuerza, si hubo temor, si hubo una amenaza. Acá también debo destacar que esta coerción de voluntad la limita o no la anula en la libertad sexual y al contrario sensu la invade en toda su zona interna. ¿Qué quiere decir en su zona interna? Que se aprovecha de sus pensamientos, de sus afectos, de sus pasiones y las voliciones del sujeto pasivo. Este está viciado de consentimiento y se manifiesta en un estado de intranquilidad y temor. ¿Por qué hablo de este tema? Porque lo que se pretende es que la gente que lo ocasiona invade una psiquis sobre la víctima. Entre sus afectos, sus pasiones, sus deseos, sus manifestaciones y temores de la víctima, en esa medida, de cierta manera, coarta la voluntad y la voluntariedad de estos actos, la capacidad de elegir y que la víctima ha sido sujeto de intimidación bajo la constricción psicológica que le ha llevado a este sujeto activo. El metus o temor, que es la misma palabra, ha sido requisito para la reestructuración cabal de la intimidación. Esto quiere conllevar a que sea una regla general en los delitos de violencia sexual. Pues su inexistencia o falta de demostración no descarta la violencia psíquica ni la idoneidad. Y además, como lo manifiesta nuestro autor Martínez Zúñiga, concluye que en tales casos, en la ausencia de temor, sí se ha vulnerado la libertad sexual, puesto que la facultad de disposición de nuestro propio cuerpo y la posibilidad de abstención ha sido efectivamente agredidas a nivel general en su comportamiento y puede proclamar una absoluta libertad de este tipo penal. Su consentimiento, aunque no esté viciado por el temor, no es una verdadera aceptación consciente de la conducta ajena ni una real expresión del verdadero querer. Para que esta amenaza sea apta, mucho ojo, basta que se vulneren los elementos internos de la voluntad. Basta con un ejercicio simple de derecho de no sufrir presiones sobre la actividad humana. Aquí también la tipicidad del comportamiento sobre la obtención del resultado
se estaría bajo una modalidad tentada. ¿Qué quiere decir esto? Que en la relación de causalidad se determina materialmente como violencia física. Y lo he reiterado en muchas ocasiones, siempre el sujeto va a utilizar la violencia física, la cual puede ser material cuando la voluntad es anulada o suprimida de manera absoluta. Es decir, este sujeto activo es objeto de amarres, encadenamiento, maniatado y también puede ser material y psíquica. Entonces encontramos la que es psicológica de cierta manera y a la vez la física, donde el sujeto activo utiliza sus medios para poder llevar a su fuerza física atemorizando hacia su víctima. A lo que quiero llegar con esta definición es que la violencia surge como una consecuencia del exceso carnal y se busca la tipicidad del comportamiento en cierta manera. Puede ser de manera delictiva, atentatoria de la vida o integridad personal en título tentado o consumado. Frente a la relación de causalidad e imputación objetiva encontramos un elemento referencial a la conducta. Se evidencia la necesaria relación de causalidad que ha de existir entre el medio violento implementado y el acceso carnal en efecto realizado, para que este comportamiento pueda pregonarse con tipicidad material, ante la cual sin que el tipo cambie su naturaleza, la mera conducta, el acto de penetración debe ser resultado directo e inmediato de la violencia ejercida. Este objeto material coincide con una forma absoluta de categorías dogmáticas del sujeto pasivo y del objeto material. Está determinada en la persona sobre la cual recae de forma directa esta acción típica. Ejemplo, acceder carnalmente sigue las mismas precisiones, inclusiones y exclusiones en torno al titular del derecho vulnerado por la acción. Estos dos elementos esenciales del tipo, identificables en su estructura, deben ser también determinados de cierta manera en una traza fática de la acción evaluada. Este sujeto pasivo se identifica como el titular del derecho lesionado, es decir, la libertad sexual, y también el objeto material. Por oposición dogmática será la persona sobre la cual recae la acción típica, siendo un objeto material personal con el sujeto y objeto que la padece en el ejercicio del medio violento, comprendido con el tipo, siendo unánime y por lo menos procedente la aceptación de la violencia física e indirecta, aquella que se ejerce sobre terceros afectados y son de cierta manera afectados también las víctimas. Este se perfecciona como es un tipo simple de resultado naturalístico. Esto conlleva una connotación típica e identificable. Basta con una realización de la acción descrita su reflejo material para entenderlo perfeccionado. Aquí los tipos subjetivos y objetivos de mera conducta o resultado, la estructura, su comportamiento. En este se agota tipos de conducta instantánea y permanente, y el delito de integralidad dogmática se consuma al lograr las connotaciones del típico, objetiva y subjetiva, antijurídica y culpable. En este tipo penal del acceso carnal violento, queda perfeccionado con el acto penetrativo, obtenido mediante la violencia implementada, el acceso efectivo y consolidada de la acción. A nivel material, este tipo penal queda perfeccionado con el coito. Acá sí o sí el sujeto activo hace su penetración y obviamente se desarrolla fisiológicamente. Si son parejas heterosexuales, por vía natural, vaginal o por ende por la procreación. Con este acceso heterosexual contra natura, es decir, anal, con el acceso homosexual sería por vía anal. En el coito oral sería hetero o homosexual, que sería un acceso impropio. Entonces, por eso muchas veces cuando nosotros vamos a analizar un caso, debemos escuchar muy bien los hechos para poder saber de cierta manera cómo fue que se desarrollaron los coitos.
Esta también se despliega una tentativa. En esta tentativa es perfectamente aceptable en este tipo de delitos. Demarca un comienzo en los actos ejecutivos efectivos, idóneos e inequívocos, en orden y a la realización de la conducta típica. Pero en referencia al delito de violación serán actos meramente preparatorios y el atentado sexual solamente surgirá cuando el medio violento llega a la víctima. Entonces, ese es un requisito esencial para que se consume tentado. La tentativa en el acceso carnal violento y el delito de acceso sexual, del acto sexual violento, estas son dos entidades punitivas. Se convierten en probatorias. ¿Por qué? Porque su contenido material de comportamiento se identifica con el tipo objetivo, con el subjetivo, para que se configure el dolo. Cada uno de estos dos tiene su propia autonomía y el elemento finalista de la acción es un concepto diferenciador. Si la finalidad perseguida por el agente es el acceso carnal en idoneidad de acción, pero la traza ejecutiva no ha logrado ese roce corporal o tocamiento que se ha visto interrumpido por circunstancias ajenas a la voluntad del actor, es claro decir que se acepta la tentativa de acceso carnal violento, porque no finiquitó el acto. Pues bien, las acciones realizadas se encuentran en unas adecuaciones de actos sexuales violentos según lo contemplado en el artículo 206 del Código Penal. Esta adecuación típica subjetiva, ante esta se debe frustrar, pero al contrario, si el dolo no es el acceso carnal, sino la simple acción libidinosa, se perfecciona el acto sexual violento. A nivel de este delito, de este tipo penal, el concurso es homogéneo y simultáneo en las tres modalidades de violación, ya sea desde el 205, 206 o 207 del Código Penal y nuestra legislación colombiana. También se excluye, en virtud de los principios de absorción, el no ser incriminado a doble vez, obviamente en supuestos de unidad pasiva y activa y de acción. Consumado este acceso entre todos los presupuestos objetivos y subjetivos del artículo 205, los actos sexuales diversos y previos a este o posteriores al mismo quedan reprimidos al formar parte del proceso de consumación. Este tipo subjetivo, completamente implícito, da una finalidad lúbrica, libidinosa o satisfacción sexual en el agente para utilizar el medio violento hacia su víctima. Esta finalidad de satisfacción erótico-sexual debe ser ubicada dogmáticamente como un complemento subjetivo implícito del tipo, una conducta sin la cual, habiéndose estructurado la tipicidad objetiva, el proceso de adecuación subjetiva se ve frustrada. Las modalidades dogmáticas. Acá en esta modalidad prácticamente es dolosa, no admite la imprudencia en cuanto a su estructura fáctica o material. Este es estrictamente intencional y el medio para conseguirlo es el acceso con violencia o intimidación. A nivel antijurídico encontramos el aspecto positivo. El acceso carnal violento es un tipo de lesión, por cuanto el objeto jurídico está totalmente tutelado y sería la libertad sexual. El contenido material de comportamiento es la violencia, presentando la eliminación de la voluntad de la víctima. El juicio de antijuricidad material se debe determinar ante la falta de consentimiento del sujeto pasivo y la absoluta inexistencia de posibilidad en el ejercicio del derecho. Entonces acá debo destacar que hay una absoluta inexistencia en esa posibilidad del ejercicio del derecho. Ahora seguimos con el acto sexual violento del artículo 206 del Código Penal.
A nivel legal, es el que realice en otra persona un acto sexual diverso al acceso carnal mediante la violencia. En este se incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Acá la clasificación tipológica es igual que la del 205. Tipo de resultado naturalístico, tipo de lesión, conducta instantánea y tipo monofensivo. El tipo objetivo es el sujeto activo indeterminado y singular. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte activa debe ser integrada por un hombre o una mujer y todo acto de naturaleza sexual diversa al sujeto activo sería indeterminado y singular. Este sujeto también conlleva al sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el sujeto sería el menor de 14 años o el mayor de edad, según el caso, empleando el medio violento. Siempre debe mediar la violencia como una infracción y se debe consumar este concurso de cierta manera. Su conducta. La conducta consiste en una actividad psíquica y físicamente libidinosa, distinta del ayuntamiento carnal, en el que el agente, el sujeto activo, cumple sobre el cuerpo de la víctima, ya sea esta mayor o menor de 14 años. Esta conducta, además de ser física y fisiológicamente distinta del acceso carnal, es decir, si se cumple el acceso, el delito consumado sería la violación. Asimismo, el acto libidinoso debe ser incompleto, es decir, que el sujeto activo no comete la realización de la intromisión viril por cualquiera de las formas determinadas y consagradas en el artículo 212 del Código Penal. Esta conducta en el acto sexual violento consiste en, se los voy a nombrar rápidamente. 1. Los actos libidinosos, distintos del acceso carnal, cumplidos por el agente sobre el cuerpo de la víctima en forma de contacto corporal entre los dos sujetos. 2. Que el sujeto pasivo realiza en el cuerpo del agente, indicando que este es indicado por este mismo. 3. Que este sujeto pasivo realiza y cumple sobre el cuerpo de un tercero para que disfrute el placer del victimario. Esta tercera persona puede adquirir la calidad de copartícipe. 4. Que la víctima cumple en su propio cuerpo la delectación erótica sexual por el agente. A nivel objeto material, en este artículo 206 del Código Penal, los actos sexuales diversos del acceso carnal obtenidos mediante la violencia significa imposiciones del sujeto activo sobre la víctima y ésta asume tal calidad simultánea del sujeto pasivo. Y el objeto material de la infracción, a esta se le impone el acto y como la admite puede ser de cualquier edad, sexo o condición. A nivel de tentativa y perfeccionamiento del artículo 206, el perfeccionamiento se da en la realización del acto sexual bajo la violencia, siempre manifestado que debe mediar la fuerza y la violencia. Y si es tentativa, la violación debe ser psíquica o física por medio de la violencia y se estructura la finalidad de este sujeto activo. Este tiene un tipo penal a nivel concurso, concursa en forma simultánea o sucesiva y heterogénea de idéntica manera a la del acceso carnal violento. ¿Qué quiere decir? Que el acto sexual se entiende que la finalidad de esta satisfacción es lúbrica del agente y que por motivo de cualquier acto de este tipo cabe dentro de una tipificación. Así se vulnere el alto grado de la libertad personal o la dignidad de la víctima. A nivel de modalidad dogmática del artículo 206, existe un elemento finalista. En este la voluntad del sujeto debe dirigirse al acto de conjunción sexual, o sea, la penetración efectiva en cualquiera de sus modalidades, como ya lo he manifestado. El sujeto pasivo se le vulnera su libertad sexual en forma diferente o mediante el acto de diversa naturaleza.
A nivel antijurídico, los aspectos jurídicos y bien jurídico de esta conducta es denominada como acto sexual violento. Está ubicada dentro de los atentados contra la libertad sexual y en nuestro ordenamiento jurídico colombiano no se ha tutelado de manera expresa los bienes jurídicos diferentes tales como la moral pública, las buenas costumbres, la honestidad, el pudor, la decencia, todas estas de contenido abstracto y relativizante. Esta subyugación o coacción de la víctima con el objeto exclusivo de protección se trata de un tipo de lesión en el cual lo que la coacción debe comprometer de manera efectiva es la facultad del sujeto pasivo. Debe elegir libremente su comportamiento sexual. Si éste, por el contrario, no se encuentra vulnerado, la conducta típica y subjetiva será impune por falta de antijuricidad material. El acto sexual violento implica un ataque a la libertad, pero siempre se debe configurar la parte de la vulneración que hace el sujeto activo al pasivo. Los medios comisivos es colocar a la víctima en estado de inconsciencia por medio de afrodisíacos, sueños alcohólicos, electrochoques, sustancias tóxicas, hipnotismo, narcoanálisis, alucinógenos, colocar a la víctima en estado de inferioridad psíquica que le impida comprender la relación sexual o dar su consentimiento. Por eso es muy indispensable saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar que conlleva este tipo penal. Ahora vamos a hablar del acceso carnal o el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, según lo contemplado en el artículo 207 del Código Penal. El acceso carnal o el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, si se ejecuta este acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años. Acá la clasificación tipológica es totalmente igual a la del 205 y la del 206, como ya lo he mencionado. En tipo de resultado, lesión, conducta instantánea y monofensiva. A nivel tipo objetivo del sujeto activo, la acción considerada en este tipo básico es el acceso carnal, frente a la cual la parte activa del delito se identificará y pueden ser de cualquier sexo, sea hombre o sea mujer, para acontecer la acción subordinada al acto sexual diverso, como lo indica el inciso número 1. El sujeto pasivo puede ser, como ya lo he manifestado, hombre o mujer, quien en virtud del actuar delictivo del agente haya quedado en incapacidad de resistir, en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica. Su conducta con cuantificación punitiva diversa, la norma comprende la realización de todo tipo de atentados de carácter sexual. Estos se complementan a nivel descriptivo, 1. Con la determinación genérica, en donde la víctima puede ser puesta por el autor en una de las 3 circunstancias que se tornan en los medios comisivos. Típicos, es decir, que la gente da lugar a la situación y a la vez en forma simultánea se aprovecha de ella para perfeccionar su delito, o sea, su acto sexual. En cuanto a la víctima, esta es puesta en una situación que le hace imposible reconocer, discernir, comprender o autorregular su comportamiento sexual. 2. El estado de inconsciencia. En el estado de inconsciencia, esta es una pérdida o suspensión del ejercicio de las facultades cognitivas y volitivas de la víctima. En la primera situación se identifica con el estado de coma irreversible o duradero. Por ello, el estado de inconsciencia no puede identificarse con la muerte. Mucho ojo con ello. En el cual el acto sexual posterior no podría ser incriminado por la presente vía, dada la falta de objeto material y sujeto pasivo. Además, es sabido que se determina por la cesación indefinida
o irreversible de la función cerebral o cesación transitoria de la misma. Las causas que han sido clasificadas en traumáticas, psíquicas, tóxicas y patológicas conlleva a que obviamente el sujeto pasivo pues tenga su estado de inconsciencia, que no discierna sobre lo que está pasando en su realidad. También encontramos los afrodisíacos. En estas sustancias aumentan el líbido y presumen en la víctima una excitación sexual provocada, y la persona no sería consciente de su respuesta sexual. También encontramos la ebriedad. Esta es una sujeción total del sujeto ante la ingestión de licor, produciendo un sueño alcohólico. Si el agente ubica a la víctima en esta situación, el acceso carnal o acto diverso se configura en este tipo penal. El electrochoque. Como ya lo he indicado, es un procedimiento médico-terapéutico y de reactivación que puede llevar a un estado de inconsciencia temporal si el agente lo comete, y si éste lo comete, nos encontramos en la modalidad de violación. Los anestésicos. Esto suprime la sensibilidad y con ello el pleno ejercicio de las potencias volitiva y cognitiva del sujeto, a quien se le van a suministrar, configurando plenamente la tipicidad objetiva del comportamiento de este tipo penal. También encontramos en esta sustancia la escopolamina. Esta sustancia se utiliza más que todo para atacar el patrimonio de la persona afectada, produciendo un estado de inconsciencia. El hipnotismo. Este es un dominio moral en el que el hipnotizador ejerce sobre la persona hipnotizada, en el cual pues haría que se sobrepusiera otra personalidad cuyas manifestaciones serían orientadas por el hipnotizador. Las sustancias psicotrópicas. Esta es una conjunción de elementos naturales o artificiales que tiene la consecuencia de causar una lesión a nivel trópico psicológico, produciendo alguna modificación en la esfera psíquica. También encontramos los depresores. Los depresores producen una disminución de la vigilia, reducen la actividad intelectual o calman los estados de tensión emocional, como las diversas clases de ansiedad. También encontramos los psicolépticos o estimulantes. Estas sustancias levantan o estimulan la actividad mental, acrecientan la vigilia y hasta producir en consecuencia el insomnio de la víctima. Excitan la actividad intelectual como física e incrementan la actividad emocional para llegar a estados de euforia u ansiedad. Los alucinógenos. Los alucinógenos producen desviaciones psíquicas tales como el delirio o la alucinación, una cierta manera de distorsión del juicio de la apreciación de la realidad, provocando en la víctima estados de confusión, una laguna mental o una despersonalización. El nexo de causalidad de este delito, artículo 207, se delimita entre la verificación del medio exigido para la norma, colocando la víctima en incapaz de resistir, un estado de inconsciencia, unas condiciones de inferioridad psíquica y la verificación del acceso o el acto sexual diverso entre aquella. Y esta puede mediar entre el tiempo y en el presente caso, el agente debe aguardar para realizar esta conducta típica. Ahora seguimos con el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según lo contemplado en el artículo 208 del Código Penal. A nivel legal, el que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Aquí la clasificación tipológica se basa en un tipo de resultado, en un tipo de lesión que exige sí o sí la efectiva lesión del bien jurídico en la formación e integridad sexual de la víctima.
el tipo de conducta instantánea y, al igual que los otros delitos, el tipo monoofensivo. A nivel objetivo, el sujeto activo indeterminado singular es la parte activa. El tipo no presenta calificación expresa, es decir, sea hombre o mujer imputable penalmente, la cual sería idónea para este comportamiento. Y el sujeto pasivo también de igual forma puede ser hombre o mujer menor de 14 años. Su conducta es la acción de acceder carnalmente. El objeto material personal, el sujeto abusado del acceso carnal, quien simultáneamente tiene la facultad de ser sujeto pasivo, basta con la calificación natural de ser un menor de 14 años. Esta se perfecciona de cierta manera con el cumplimiento del modelo comportamental dentro de las condiciones reseñadas para la norma. Se trata de un tipo de ejecución gradual y con ello el comienzo de los actos ejecutivos, mientras que debe consolidarse el tipo para perfeccionarlo. De manera alterna, debo admitir que la modalidad tentada, cuando se atrae al menor de 14 años al lugar adecuado para el abuso, conducta que se interrumpe por la intervención de terceros o cuando la víctima impide, por su tenaz resistencia y oposición, a que este delincuente impulse sus delitos sexuales hasta el final. A nivel subjetivo, las modalidades dogmáticas, se trata de un tipo penal doloso. El elemento cognoscitivo se adquiere con la edad del sujeto pasivo, lo cual conduce a conocer en el agente la situación de abuso y aprovechamiento dentro de la cual se verifica la acción nuclear y la descripción. Esta voluntariedad ha de manifestarse directamente ante el acceso carnal verificado y su finalidad implícita. Esa satisfacción lúbrica del agente puede ser de cierta manera imperfecta, sin que la tipicidad subjetiva se vea modificada. Aquí el dolo es totalmente directo. Acá en este tipo de delito encontramos el error de tipo, que es la ausencia de dolo. Ante la falta de conocimiento de alguno de los fundamentos fácticos objetivos del tipo, elementos esenciales o accidentales, hechos constitutivos de la infracción o alguno de los presupuestos materiales de cualquiera de las causas de ausencia de responsabilidad, causas de atipicidad, justificantes y causas de inculpabilidad reseñadas en el artículo 32 del Código Penal, esta hipótesis en cualquiera y en las cuales será necesario derivar de cierta manera la tipicidad subjetiva del comportamiento. Será frecuente la alegación del error en la edad del sujeto pasivo, que puede ser determinado por la constitución fisiológica o anatómica del mismo, pero asimismo por factores socioculturales, por ejemplo, las representaciones y actitudes de comportamiento del menor. De todos modos, este error ha de acreditarse y ser valorado probatoriamente como invencible. Esta forma de error es muy socialmente conocida para el presente delito. Ha sido discutida por la doctrina, dada la frecuencia de su alegación, prescindiendo de la ubicación dogmática de aquella, bien como causal de atipicidad subjetiva o como circunstancias generales de inculpabilidad. Acá también, concordante con lo anterior, encontramos los actos sexuales con menores de 14 años, según lo contemplado en el artículo 209 del Código Penal. En este delito es el que induzca prácticas sexuales con menores de 14 años, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Su clasificación tipológica es un tipo de mera conducta. Respecto de la acción, se debe inducir y no se exige como resultado que el menor realice prácticas sexuales.
El tipo de resultado en cuanto a las acciones de acceder carnalmente y a realizar actos sexuales, se exige una producción de hechos de orden naturalístico. Además, doctrinalmente se ha exigido la efectiva producción de resultado corruptor como fruto del actuar agente, o sea, el sujeto activo. El tipo de lesión, igual que los otros artículos. El tipo de conducta instantánea, igual. Y se mantiene el tipo monofensivo. A nivel objetivo, el sujeto activo indeterminado singular, que es la acción que debe realizar y es un acto sexual distinto del acceso carnal con un menor de 14 años. En su presencia o inducirlo a la práctica sexual y con ello la parte activa debe ser cumplida por un hombre o una mujer, en relación ya sea homosexual o heterosexual. El sujeto pasivo, la cualificación natural. El menor de 14 años, sea hombre o mujer, en torno a esto son aplicables las explicaciones dadas a propósito del artículo anteriormente mencionado, el 208. El menor será el titular del bien jurídico tutelado, de la integridad y formación sexual, por la norma y efectivamente lesionado, mediante su acción. Sobre la posibilidad de exigir otro tipo de cualificaciones, el sujeto pasivo se afirma que el tipo describe conductas objetivas que no suponen valoraciones diferentes a la edad del sujeto pasivo para su tipicidad, por lo cual es necesario que sea o no virgen al momento de consumarse la acción, lleve o no vida promiscua o silenciosa, tenga o no cabal conocimiento y experiencia de la vida en prácticas sexuales. Respecto de la denominación típica, a nivel corruptivo, contenida en la anterior definición legal, se afirmó que es un caso de denominación típica que debería tenerse en cuenta para interpretar la conducta, ya que no es posible corromper lo corrompido. Por lo tanto, se debe exigir que el proceder del agente produzca la efectiva corrupción del sujeto activo, del sujeto pasivo, lo cual no sería posible en sujetos de gran temple moral o ya corruptos. A nivel de su conducta, la fórmula legal tiene tres acciones alternativas que podemos considerar omnicomprensivas respecto de la tutela, que se quiere brindar a la formación y seguridad sexual del menor. Estos actos sexuales diversos del acceso carnal, actos de la misma naturaleza realizados delante de un menor, y la inducción del menor de 14 años a prácticas sexuales, en este se estructura la dogmática de la delictiva, como la señaló la Corte Suprema de Justicia según el artículo 305 del Código Penal, que son las tres modalidades de la conducta que puede revestir este delito. Primero, realizar los actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años. 2. Realizar esta misma clase de actos en presencia de un menor. O 3. Inducir al menor a prácticas sexuales. La primera de estas exige que el menor, coprotagonista de los actos sexuales, esto es entre el contacto físico con el sujeto activo del delito. La segunda modalidad implica que el menor sea únicamente espectador de los actos sexuales eróticos frente a los que la persona, el sujeto activo, lo realiza. Y la última hipótesis requiere que el menor se instigue y persuada para que entre a practicar estos actos relativos a un instinto sexual provocado por el sujeto agente, con la anticipación al natural de despertar de su libido. Estos actos sexuales diversos del acceso carnal tiene el mismo alcance reseñado en el artículo 206, como ya lo había mencionado. En primer término, se trata de una conformación comportamental negativa, actos sexuales que no alcanzan el grado de acceso carnal, concepto que hemos delimitado detenidamente en el capítulo 2, estudio aplicable en este caso. No obstante, esta conformación típica presenta una
peculiaridad ante el acto sexual violento que trata el artículo 206. El utilizar la expresión plural de actos, sin embargo, parece haber dado una unanimidad doctrinal que se basa con un solo acto de contenido erótico sexual. Aquí lo que prácticamente quiere decir es que realizado dentro de las condiciones típicas para que la infracción quede consolidada, se incluyen todas las formas de acción distintas de la consución o el acceso. Se excluyen todas las propuestas e insinuaciones, los ademanes o las simples palabras obscenas. La mirada, pues el acto sexual considerado que acá exige la relación directa y personal de dos sujetos, uno de los cuales asumirá la calidad de objeto material en cuanto a las acciones alternativas que cae sobre él en el sentido directo y material. También encontramos los actos libidinosos realizados en presencia de menor. Aquí se ejecutan todos los actos sexuales delante del sujeto pasivo, una conducta objetiva, aunque en este complemento subjetivo implícito se afirma que se debe mediar mediante propósito específico de deformar o por lo menos alterar el proceso de formación sexual del sujeto pasivo. En esta ocasión, el menor actúa apenas como espectador, solamente observa, sin intervenir materialmente en este acto. Estamos de acuerdo con la doctrina que enseña que la simple exhibición de los genitales del menor no perfecciona el tipo, pues el enunciado acto sexual no alcanza a comprender la simple visión de los órganos, por lo cual debe haber una dinámica sexual que logre la naturaleza del acto, por ejemplo la masturbación, el bestialismo, entre otras que yo ya había nombrado anteriormente. La acción procura de esta observación del menor para que conozca directamente y personalmente. Aquí los actos realizados en esta hipótesis pueden ser de naturaleza homosexual o heterosexual y aún consisten en acciones de zoofilia o necrofilia. Asimismo deben comprender las acciones libidinosas, el acceso carnal ejecutado por el agente con un tercero, o los actos cometidos por él en presencia de la víctima. También esta práctica induce a prácticas sexuales al sujeto pasivo: convencer, persuadir, sugerir, inculcar, fascinar por cualquier medio idóneo y así comprender la palabra, el proporcionar los elementos pornográficos. Esta inducción debe tener por objeto y finalidad que el menor adelante prácticas sexuales con este sujeto, pero no es necesario que ellas alcancen las gradaciones de desviación o anormalidad. Ya hemos estudiado el contenido relativo de estos conceptos. Basta que el acto en el cual se induce tenga pleno significado erótico sexual, puedan ser de naturaleza activa o pasiva, que se verifique material o de simple observación, que de pronto haya un exhibicionismo, una onanista, una ilustración o una difusión de eventuales beneficios, entre ellos el placer sexual, que son parte integrante del presente contenido típico. Además, no es necesario que el acto de convencimiento o fomento resulte eficaz, y vale decir que el sujeto pasivo bien puede no verificar por cualquier motivo las prácticas que no ha sido persuadido. A nivel objeto material, personales, este sujeto menor de 14 años, quien debe recaer alguna de las acciones alternativas descritas, simultáneamente es el sujeto pasivo de la infracción. Así la acción recae sobre la persona ofendida, que es la persona menor de 14 años, no sobre su cuerpo o las partes de su cuerpo agredidas por medio del acto. El concurso con otros delitos sexuales. Sobre este punto debemos aclarar que la presente infracción se debe erigir en medio de consolidar tipos penales, como es el acceso carnal violento en el artículo 206,
los actos sexuales violentos, artículo 207, o el acceso carnal abusivo, artículo 208, que no están comprendidos en este presente tipo, ni ellas en este, razón por la cual enseñamos la plena admisibilidad concursal. Este se perfecciona y a la vez se consuma tentativa con la conducta típica, pero no es necesario que se obtenga la deformación sexual del sujeto pasivo, o en otros términos, la interrupción, neutralización o interferencia o desviación del proceso de formación sexual que la ley ha protegido. Por esto, la realización de este acto libidinoso sobre el menor perfecciona el tipo objetivo y subjetivo. Lo mismo pasa que la realización de este acto en presencia de aquel, o finalmente, consolidada jurídicamente, se surte con un cumplimiento del acto inductivo. En estas tres hipótesis se trata de un tipo de mera conducta. Asimismo, es aceptable, aunque difícil su configuración, la forma imperfecta de ejecución. Ello incurriría si el agente da al comienzo a la ejecución del acto con la finalidad inequívoca de realizar el abuso sexual, pero este no alcanza a culminar por circunstancias ajenas a su voluntad, como lo enuncia Valencia Martínez, nos cita como ejemplo la tentativa. El caso del sujeto que una vez seducida a la víctima es sorprendido en el momento del mismo en que se dispone a realizar el acto típico, cuando ya es ejemplo de forma incompleta, comienza a desabrochar su cremallera para mostrar su miembro. Igualmente, los actos de ejecución pueden quedar interrumpidos por la voluntad firme y decidida de la víctima que en su resistencia impide la realización de esta conducta. Aquí también encontramos la pornografía virtual con menores de 14 años. En la ley 679 del 2000 adiciona el inciso segundo de la norma que para incriminar la realización de actos distintos del acceso carnal con menores de 14 años por redes globales de conexión, informática o medios virtuales, obviamente no se puede estar penalizando la conducta a un simple grado objetivo. Debe mediar siempre la posibilidad de una identificación del sujeto pasivo del hecho punible y la pena determinada para el agente en el proceso de adecuación subjetiva de la calificación natural de aquel, y que este avance tecnológico sin duda permite aquella posibilidad. Acá la modalidad dogmática es el tipo subjetivo. Es la figura esencialmente dolosa, no admite ninguna forma de modalidad imprudente. El actor debe querer la realización del modelo típico alguno. Aquí, el aspecto positivo de este delito es el acto realizado por su contenido y significación, que ha de poner en efectivo peligro la integridad y seguridad sexual. El bien jurídico que hemos colegido como prevalente en estas formas delictuosas, trasladando lo anterior a la terminología más socorrida por nuestra doctrina. El acto de ser virtualmente corruptor, a la cual entendemos como potencialmente neutralizador o inhibidor del proceso de maduración y formación sexual, en el que el legislador ha considerado como concluido por la edad de la víctima comprendida en la norma. De este modo, basta que la indebida neutralización del mencionado proceso para que pueda deducirse el juicio de reproche antijuricidad material, para lo cual entonces no es necesario que en efecto se suscite que el menor ha dado una orientación desviada de su sexualidad, que se trastornen o modifiquen sus costumbres sexuales, o como ya lo habíamos acotado anteriormente, según las conclusiones de la sexología, es absolutamente impredecible. Tampoco es preciso que el infante manifieste gratificación o placer sexual con el acto que observa o el franco desagranado, y lo normal que pues obviamente se confunda, pero en esta fase de antijuricidad la demostración de tales actitudes no pueden tener ninguna incidencia. El aspecto negativo. Aquí reitero los tocamientos médicos de diagnóstico-terapia realizados sobre un paciente menor de 14 años, por ejemplo,
tocamientos o exploraciones ginecológicas, si son realizados bajo los cánones de la respectiva disciplina médica o paramédica. Es decir, en ejercicio lícito de ella quedan justificados estos son jurídicos. Aquí seguimos con el último, que es el artículo 210 del Código Penal, su definición legal: acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Acá la clasificación tipológica es totalmente igual a todos los anteriores. En este tipo penal se protege en forma exclusiva y directa el bien jurídico de la libertad sexual del sujeto pasivo. Por eso la fase de antijuricidad material se observa que necesariamente sea efectiva su lesión sin que ella pueda presumirse o fingirse del propio contenido objetivo del comportamiento incriminado, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 11 del Código Penal. El tipo objetivo: este sujeto activo indeterminado singular puede ser cualquier persona imputable para el derecho penal, es idónea para la verificación de su comportamiento. A nivel pasivo, con cualificación natural, es la persona que se encuentra en estado de inconsciencia, trastorno mental o imposibilidad de resistir en el estricto sentido, y debe de cierta manera encontrarse en absoluta imposibilidad de emitir su consentimiento al acto sexual. Esta situación no ha sido provocada por el agente, pero de ser así se estructuraría el tipo penal previsto en el artículo 207. La parte pasiva del delito no admite ninguna otra distinción o calificación, puede ser hombre o mujer de cualquier posición social, cultural o económica. Los tres fenómenos calificantes es el estado de inconsciencia, el trastorno mental o la incapacidad de resistir del sujeto pasivo, que estudiamos en el artículo 207. Su conducta. La acción es el acceso carnal, inciso número 1, a la cual son integralmente aplicables todas las explicaciones del capítulo 2, tratando el delito de acceso carnal violento, según lo contemplado y que expliqué en el artículo 205 del Código Penal. Estos actos sexuales diversos del acceso carnal, tipificados en el inciso número 2 de la norma, tienen una similitud de alcance a los estudiados con respecto a los actos sexuales violentos del artículo 206, y a ellos remitimos ahora. El acceso carnal se ha de realizar en situación de abuso o aprovechamiento de las circunstancias descritas en el tipo, en las cuales el agente ha encontrado a la víctima y puede o no mediar su asentimiento del sujeto pasivo, pero en virtud de estas especiales condiciones en que se halla la ley considerada, no se ha verificado si es inválido. Gracias al estado de la víctima, el agente consigue su objetivo, y por eso aquel se erige a una causa eficiente del resultado alcanzado. Este agente dirige su atención al sujeto pasivo de acuerdo con sus intereses lúbricos. De esta forma es esencial en la figura que se concrete la acción de aprovechar la oportunidad que da el agente cualquiera de los estados y que se encuentra el sujeto pasivo, los cuales no deben haber sido provocados por aquel. El abuso se erige entonces en medio de una consecución o un designio criminal, la satisfacción lúbrica del agente concretada en el acceso carnal o en el acto sexual erótico diverso. La víctima no expresa su consentimiento o disentimiento al acto. En la hipótesis del estado de inconsciencia, la capacidad de comprensión está anulada en grado absoluto. Para las hipótesis de trastorno mental o incapacidad de resistencia, la víctima no podrá hacer manifestaciones de consenso, simples expresiones de afirmación o movimientos mecánicos de carácter fisiológico, tales como la erección penial, la erección clitoriana, la eyaculación o el orgasmo femenino, por ejemplo. Pero al igual que en el caso del menor, sin que se trate ningún tipo penal,
Al igual que el caso del menor, sin que se trate de ningún tipo de presunción o ficción legal, el legislador lo ha estimado fase de génesis normativa, que a darse tales muestras de aparente voluntariedad, ellas serán inválidas por exigirse la plena demostración e incapacidad absoluta de consentir que se encuentre la víctima. El objeto material personal. Acá uno se debe identificar. Este sujeto de derechos, titular del bien jurídico protegido, el individuo sobre el cual recae de forma directa e inmediata alguna de las dos acciones consideradas de cuerpo típico, el cual debe encontrarse dentro de alguna de las situaciones reseñadas en la norma. El concepto de estado de inconsciencia lo hemos estudiado en relación con el artículo 207, como yo lo había manifestado, a cuyos textos remitimos ahora por ser plenamente aplicable el presente caso, al igual que acontecen los criterios expuestos en dicho lugar sobre la incapacidad de resistir con las precisiones que haremos más adelante. Su trastorno mental, que es otra consecuencia, este debe identificarse de manera similar al efectuado en la respectiva inimputabilidad conforme al artículo 33 del Código Penal. Así, este primer término se trata de un concepto técnico-científico que determina las alteraciones psíquicas del sujeto en el momento de cometerse este hecho punible. Enseguida se lo define como un desequilibrio psíquico que imposibilita al sujeto para comprender su propia actuación o determinarse para ella de acuerdo con tal comprensión. Así, este concepto amplio se debe incurrir en una oligofrenia de cierta manera. Tercero, la conciencia. La conciencia del acto en incapacidad de resistir. En la tercera hipótesis, incapacidad de resistir que por infortunio rige en la denominación típica de manera por demás antitécnica, se puede haber conciencia de este acto, con lo cual la incriminación tiene lugar la imposibilidad de oponerse a la ejecución del hecho. El sujeto pasivo no puede materializar su negativismo y la imposibilidad de resistir pretende incorporar casos en los cuales genera un aprovechamiento de situaciones distintas al trastorno mental o al estado de inconsciencia, tales como son una parálisis general o otros estados en los que no hay pérdida de sentido, estados de coma o agonía lúcida y en general cualquier enfermedad o dolencia que inmovilice quedará incluida en la incriminación que comprende con situaciones del límite totalmente excepcionales. El perfeccionamiento y tentativa. El perfeccionamiento y agotamiento del tipo, así como la consumación delictiva, siguen los mismos derroteros que los explicados del acceso carnal o acto sexual violento en el artículo 205 y 206 de nuestra legislación. Se basta con afirmar que así es perfectamente admisible la tentativa ante la ejecución de actos idóneos e inequívocos de la ejecución delictuosa que no alcanzan a culminar las circunstancias ajenas de la voluntad de la gente. Su tipo subjetivo en la modalidad dogmática se trata de un tipo eminente doloso, pues como quedó dicho, mientras el agente no está en la causa del estado en que se encuentra el sujeto pasivo, el dolo es necesario para esta integración típica subjetiva implícita. En primer término, su cabal conocimiento y la inequívoca orientación de la voluntad a consumar la acción nuclear descrita dentro de tales circunstancias. Esta modalidad de imprudente puede ser imaginada, pero no la ha reglamentado en nuestra legislación colombiana. El dolo es directo por cuanto el resultado de la conducta de la gente también exige un conocimiento y la consecuencia prevalente, pero las restantes se admiten, es decir, se conocen y se quieren, como necesariamente unidas al resultado principal pretendido. El error de tipo, también como lo manifesté en el artículo anterior, hay una ausencia de dolo. Para que este forme parte de un abuso sexual se repute típicamente por el aspecto subjetivo es conocido en su condición indispensable que la gente haya efectuado con conocimiento del estado de alineación de la víctima. El error en este aspecto es de suma trascendencia, pues aunque no se requiere ni el conocimiento del diagnóstico o declaración medida de la enfermedad, ni mucho menos la identificación científica patológica.
Si el actor consuma alguna de estas conductas alternativas con persona que padece estos trastornos mentales, incapacitante para el consentimiento sexual, válido mediante el consentimiento y como es obvio sin ejercer medio violento, pero sin que la gente conozca tal situación ni ésta pueda ser derivada en condiciones normales del comportamiento de la víctima. El dolo desaparece tanto en el aspecto cognitivo como en el volitivo. Tampoco puede derivarse como un comportamiento abusivo, pero tampoco de las circunstancias de la enfermedad de la víctima. El caso puede ocurrir no solamente en el consentimiento que se presta durante un intervalo lúcido, sino también en ciertos casos de locura lúcida o razonadora, en el que el enfermo presenta ante quien no tiene noticia de su enfermedad todas las características de normalidad, o sea, lo engaña. Pero se requiere que la ignorancia sea invencible, pues si la ignorancia es culpable, debe considerarse existente el delito. Entonces, mucho ojo con eso. La antijuricidad, como ya lo he manifestado, la norma puede incriminar, por ello no dirigir un conocimiento del abuso como punto de partida para determinar la lesión jurídica. Todas las relaciones sexuales con incapaces, pues es claro que en muchas de ellas tal aprovechamiento delictivo no está presente. Con ello he culminado mi conferencia ante la editorial Ledger y pues ante mis colegas. Espero les haya agradado. No más sin decirles que muchas gracias por la invitación y espero que haya quedado un poco más este tema más actualizado, ya que hemos pues tenido reformas a lo largo de este tiempo. Y pues de cierta manera tenemos que, para nuestras defensas, saber pues cómo se puede desplegar este delito. No sin antes agradecerles toda su atención prestada. Que tengan buena noche.